Bien, buenas tardes. En esta clase de impuesto a las ganancias, hoy les voy a explicar cuáles son los conceptos que están incluidos en ganancia de la segunda categoría. Bien, vamos a ver, que ya tiene que ver con la unidad número 4, cuál es el criterio de imputación. Ustedes recuerden que yo les mencioné 4 categorías, ganancia de la primera, de la segunda, tercera y cuarta categoría, y cada una tiene un criterio de imputación que es necesario saber para tener claro qué ingresos se van a considerar en la declaración jurada de un periodo fiscal, y cuáles son las rentas comprendidas. Arranquemos con la ganancia de la segunda categoría o renta de capitales. Son ganancias que tienen que ver con, en general, no hacer nada, sino por tener algún capital, algún bien que me genere un rédito, que me genere un rendimiento. Y el criterio de imputación que se utiliza es percibido, ¿sí? Excepto un caso puntual, que es el caso de los dividendos de acciones y los intereses de títulos, bonos y demás títulos valores, cuya imputación corresponde al año fiscal en que se hubieran puesto a disposición o pagados, lo que ocurra primero. Y el criterio percibido significa que yo voy a considerar como ganancia o como gastos necesarios para generar ese ingreso que puedo deducir de la actividad, siempre y cuando se hayan cobrado, se hayan hecho percibidos, se haya hecho plata en el año fiscal que estoy declarando. Por ejemplo, si yo estoy declarando, ahora comenzamos a hacer las presentaciones de declaraciones juradas de ganancia 2019, de las personas físicas o humanas, entonces yo necesito saber cuáles son todos los ingresos que se han cobrado en el año, ¿sí? Entonces, hay excepciones para el caso de dividendos de accionistas. Cuando las sociedades distribuyen dividendos, distribuyen ganancias a sus societarios, a sus socios, se va a considerar si lo han pagado o si lo han puesto a disposición lo anterior. ¿Qué quiere decir? Que si una sociedad distribuye dividendo en diciembre de 2019 y los pone a disposición de los socios, ya los socios lo van a tener que declarar en el año 2019, por más que lo termine pagando o el socio lo termine cobrando en el 2020. ¿Sí? Entonces se usa ese tipo de criterio. Y con respecto, supongamos que yo tengo intereses de títulos, bonos u otros activos financieros, si yo tengo un plazo fijo que me generó interés, o un bono que me generó intereses durante el 2019, pero lo cobro en el 2020, va a tributar y va a ser declarado en el año fiscal 2020. Bien, en el artículo 48 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, me menciona taxativamente uno por uno cuáles son los ingresos que tengo que incluir en esta categoría. Cuando uno hace una declaración jurada, tiene que declarar en el aplicativo, que más adelante lo vamos a ver, una página de la AFIP, cómo se lo carga y cómo se declara, prácticamente le voy a mostrar. Uno puede declarar ingresos de primera categoría, que ya lo analizamos, que tiene que ver con la renta del suelo o alquileres, ejemplo, alquileres de inmueble. En otro ítem, las ganancias de segunda categoría, que las estamos estudiando ahora, en otro si tiene de tercera y en otro si tiene de cuarta. También se diferencia si son de fuente argentina o si son de fuente extranjera, que es lo que vimos en las primeras clases. Todo eso se detalla. Bien, y la ley en el artículo 48 me enuncia y me dice, siempre y cuando no deban incluirse en el artículo 53 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, se refiere a la ganancia de tercera categoría, ejemplo, una unipersonal, ¿sí? Una persona que trabaja de manera como emprendedor a su nombre, sin haber constituido una sociedad, ahí tenemos ganancia de la tercera categoría, o pueden ser ganancias de sociedades. Excepto eso, van a constituir ganancias de segunda categoría. Y les empiezo a mencionar cuáles. La renta de títulos, cédulas, bonos, letra de tesorería, debentures, cauciones o créditos en dinero o valores privilegiados o quirografarios. Paro ahí.
Me está hablando de activo financiero. Hay personas que les sobra dinero, o sea que son ahorristas, ahorraron, y invierten en títulos públicos, en bonos, en distintos títulos que eso le va a generar una renta, un rendimiento al cabo de un determinado periodo de tiempo. Cuando cobran eso, lo tienen que declarar en segunda categoría. Y ya les voy a mostrar de qué manera, porque la ley o el Estado hace pocos años sacó una renta cedular o renta financiera. ¿Por qué? Porque había rentas que estaban exentas, si bien lo enunciaba este artículo como la renta de la ganancia de intereses de plazo fijo, pero por otro lado había un artículo, el 26, que me los ponía exento. Entonces, ¿qué hizo el Estado? Sacó un nuevo impuesto que se llama renta cedular, que dura 2018 y ahora 2019 hay que presentarlo y pagarlo, en el cual lo que está haciendo es, me graba, me lo exime para que no pague, y después me lo vuelve a grabar con otro nombre. ¿Ya? Son desprolijidades que pasan, que generan las personas que hacen las leyes, digamos, con poco análisis. Entonces, con el afán de querer recaudar, complican al contribuyente y a los liquidadores de impuestos. Pero bueno, es el desafío que ustedes van a tener como futuros técnicos en gestión impositiva, si se dedican a la liquidación de impuestos, estar actualizado constantemente. Bien, otro ejemplo, cuando me dice créditos en dinero o valores privilegiados o quirografarios. Si una persona tiene un crédito a cobrar, supongamos una empresa que se le brindó un servicio o se le vendió o se le facturó honorarios y no lo podemos cobrar porque entró en concurso preventivo, entonces me puede el juez declarar un crédito en dinero o valores privilegiados. Hay ciertos casos que son privilegiados. Por ejemplo, cuando la empresa entra en concurso o en quiebra, mejor dicho, en quiebra, y le tiene que pagar con los bienes que tiene, los tiene que liquidar, los tiene que hacer plata, y le tiene que pagar con privilegios. ¿Quiénes son privilegiados? Por ejemplo, los empleados son privilegiados para cobrar su sueldo. O quirografarios son como todos los acreedores comunes que tienen derecho a cobrar su sueldo. Esto esté escriturado o no esté escriturado, y esto se va a dar cuando se ponga a disposición, cuando el juez decida que se pague. ¿Sí? Son ingresos que puede tener una persona. Sigo. También menciona los beneficios de la locación de cosas muebles y derechos, las regalías y los subsidios periódicos. Y veamos qué son algunos ejemplos de esta frase. Si yo tengo una cosa mueble, algo que lo puedo trasladar, que es tangible, que lo puedo tocar, por ejemplo, un vehículo, yo lo puedo alquilar para transporte público de pasajeros, como puede ser un taxi o un servicio de remis privado o algo por el estilo. Entonces lo voy a declarar esos ingresos, si cumplen con los montos y una serie de requisitos, como ganancia de segunda categoría. Otro ejemplo puede ser una maquinaria. Supongamos que tengo una máquina agrícola, una cosechadora de azúcar, que brindo el servicio de cosecha, entonces, o lo alquilo a la máquina, va a ser ganancia de segunda categoría. O el derecho, cuando le cedo el derecho para el uso de algo. Los bienes susceptibles de locación deben ser trasladables de un lugar a otro y no ser accesorios de un inmueble. ¿Qué me quiere decir esto? Que si yo alquilo, por ejemplo, un departamento, todo amoblado, si tiene un lavarropa, heladera, microondas y demás bienes, todos son accesorios y son cosas muebles, que si yo las alquilo por separado, si yo alquilo algún bien de eso, lo voy a tributar como ganancia de segunda categoría. Pero, al ser accesorio del alquiler principal, que es el inmueble, lo voy a tener que declarar como renta de primera categoría, ¿sí? Si yo alquilo un departamento todo amoblado, todas las cosas muebles que lo componen iban a ir tributando junto con primera categoría, en ese caso excepcional. Los derechos pueden ser objeto de locación mediante la concesión del uso y goce de un derecho. Por ejemplo, el alquiler de una marca o de una patente implica la locación de un derecho. Ahí en ese caso estamos hablando de un intangible, algo que no lo puedo tocar ni palpar, que puede ser una marca. Yo, por ejemplo, puedo usar una determinada marca
en explotación comercial. ¿Y por qué uso? Porque es un activo que genera ventas, que los clientes conocen y atrae a los clientes. Entonces, el uso de ese derecho y goce me genera ganancias que son declaradas en segunda categoría. Sigo. Las rentas vitalicias y las ganancias o participaciones en seguro sobre la vida. ¿Qué es una renta vitalicia? Es un ingreso que una persona va a tener por determinada acción hasta que fallezca por el resto de su vida. Una renta vitalicia, le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, una sociedad, normalmente la participación de los socios está sujeta a su aporte. Y cuando se retiran, venden esa porción. Bueno, hay tipos societarios en los que la idea de los socios es que subsista su vida. Entonces, para que no se... cuando se retira un socio o se jubila, por ahí acuerdan una renta vitalicia. ¿Qué significa? Que la sociedad le va a pagar un mensual, como si fuese un concepto de honorarios, por no hacer nada, sino por haber sido socio, generalmente socio fundador, por el resto de tu vida hasta que fallezca. Cuando este sujeto muere, deja de cobrar. Bueno, esa renta, que no es producto de su sueldo, de su trabajo, por eso no es de cuarta categoría, que la estudiamos más adelante, por eso la declararemos en segunda. Después existen distintos seguros sobre la vida. Por ejemplo, una persona, cuando compra con tarjeta de crédito, muchas veces en el resumen viene ahí seguro de vida o seguro de muerte. ¿Qué significa? Que si la persona fallece, el resumen de la tarjeta lo va a cubrir un seguro, y ese pago o ese ingreso se declararía en segunda categoría. Los beneficios netos de aportes no deducibles provenientes del cumplimiento de los requisitos de los planes de seguro de retiro privados administrados por entidades sujetas al control de la Superintendencia de Seguro, en cuanto no tengan su origen en el trabajo personal. Si tuviesen origen en el trabajo personal, se declaran en cuarta categoría. Pero hay ciertos beneficios que se pueden dar por contrataciones de seguro, que hay muchos tipos de contrataciones de seguro, en el que cuando la aseguradora le paga la prima, le paga le cumple al que lo contrató y le genera un ingreso, esto se lo declararía en segunda categoría. Bien, sigo. Los rescates netos de aportes no deducibles por desistimiento de los planes de seguro de retiro que alude el inciso anterior. Cuando habla de deducibles, porque lo podemos deducir del impuesto a las ganancias, y entonces hay cosas que no las podemos deducir y hay que tributarla en segunda categoría, y cuando se desiste de algún plan de seguro de retiro, uno puede tener un aporte de manera privada para el día de mañana jubilarse y tener un retiro más digno, tener un ingreso como si fuese jubilatorio, y esto es privado y es opcional. Muchas veces cuando se hacen estos aportes se invierten en renta financiera y generan ingresos, generan rendimiento. Bueno, cuando una persona desiste, lo cancela, se le devuelven los fondos, seguramente se le devuelven con un ingreso. Esos ingresos declaramos en segunda categoría. La suma de percibida, habla de percibido, efectivamente pagado o cobrado, en este caso, una persona que declara lo cobrado, de obligaciones de no hacer o por el abandono o no ejercicio de una actividad. Ustedes dicen, ¿a alguien le pueden pagar por no hacer? Y sí. Hay veces que a una persona se le puede pagar por no ejercer una determinada actividad. Supongamos que, no sé, algún negocio puntual que se le adquiere a una persona que tiene el know-how, el conocimiento de todos los proveedores, de los clientes, del rubro. Entonces se compra el negocio y por ahí también adicionalmente se le paga para que no ponga ese negocio en la misma zona o al frente, o sea, competencia. Entonces te pago por no hacer, eso significa. También irían incluidos en este artículo y pueden ser distintos casos. Ahora, si ese pago de no hacer se lo va a considerar de tercera categoría si estamos hablando de la obligación sea de no ejercer un comercio o una industria. Si estamos hablando de una profesión, un oficio, un empleo, va a ser de cuarta categoría, ¿sí? Entonces, el ejemplo que yo le daba, en ese caso sería de tercera categoría. Pero,
Cuando se le paga a alguien por no hacer algo, supongamos hay empresas que tienen determinados socios que por ahí, en vez de sumar a la empresa, entorpecen, entonces por ahí dicen, bueno, yo te pago para que vos no vengas a la empresa, yo te pago para que vos no hagas cierta cosa. Entonces, eso se desgravaría en esta categoría. Bien, esta es la primera parte de la renta comprendida. Ahora yo voy a abrir un archivo donde continúo con las actividades del artículo 48. Ahí lo van a tener con inciso A, B, C, D y así sucesivamente. Bien, vamos a ver la clase esta. Bien, yo ahora le comparto la clase que le habilité esta semana y voy a explicar los conceptos que siguen. Les voy dando ejemplos rápidos, después vemos un ejemplo numérico. Bien. Me dice, y repite lo que comenzamos, siempre y cuando no deban incluirse en ganancias de tercera categoría, constituyen ganancias de segunda que estamos estudiando hoy día. El interés accionario que distribuyen las cooperativas, excepto las de consumo. Cuando se trate de las cooperativas denominadas de trabajo, resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 82, inciso E. Acá, cuando las cooperativas distribuyen un interés accionario, un rendimiento sobre la participación de los socios asociados dentro de la cooperativa, lo van a tener que tributar en esta categoría de segunda. Excepto que esté hablando de distribución de consumo, cuando son cooperativas de consumo, que tienen que ver más que nada sin fines de lucro, sino como para, o por ahí hay cooperativas de trabajo, cooperativas de producimos alimentos para consumo propio de los asociados, o sea, no para ganar plata y venderlo, sino para satisfacer una necesidad alimenticia. Ese sería el caso, más o menos. Y les leo un poquito. El interés accionario es un monto que puede preverse en el contrato constitutivo de las entidades cooperativas. La ley de impuestos de las ganancias las denomina de mala manera sociedades cooperativas, no son sociedades. En el inciso D del artículo 26, son cooperativas. Para retribuir el capital aportado por el asociado. Entonces, cuando le devuelve el aporte al asociado a la cooperativa con un interés adicional, ese interés adicional tributaría en segunda categoría. Veamos otro caso. Los ingresos que en forma de uno o más pagos se perciban por la transferencia definitiva de derechos de llave, marca, patentes, de invención, regalías y similares, aun cuando no se efectúen habitualmente esta clase de operaciones. Todos los ingresos que generen estos tipos de intangible, como puede ser derechos de llave, que ahora les explico qué es una marca, ustedes conocen una marca, mencionemos, qué sé yo, Coca-Cola, no sé, alguna marca reconocida donde ya la clientela compra algo que conoce, por eso tiene ese beneficio. Una patente de invención, cuando se crea un invento y se lo patenta, cuando uno tiene derecho a explotar ese invento y el que lo quiera hacer tiene que pagar el derecho para poder ejercerlo o ejecutarlo. Regalía y similar. Valor llave. Definido como el sobreprecio abonado en la adquisición de un negocio o fondo de comercio sobre los valores de plaza de los bienes transferidos netos de deuda. Si yo compro un negocio, una persona compra un negocio, que supongamos está evaluado por sus bienes, su stock, su mobiliario, sus activos menos sus deudas en 1.000.000 de pesos, y por ese inmueble paga 1.500.000, los 500.000 pesos de diferencia lo que está haciendo está pagando un valor llave. ¿Qué significa? ¿Por qué pagaría de más al valor de mercado de las cosas en conjunto? Porque el negocio ya tiene una clientela, ya es conocido, ya tiene una trayectoria, entonces ese diferencial de más se llama valor llave. Ahora, si yo lo vendo a ese valor llave que he generado, voy a tener que tributar en segunda categoría. Una marca, correspondiente a las designaciones comerciales de productos
registradas y amparadas por la Ley 22.362 y sus modificaciones. También menciona cuáles son las marcas, cuáles están designadas. Pero yo recién le menciono como ejemplo, no sé, la marca, no sé, Coca-Cola. O alguien que genera, inventa una marca, por ejemplo el doctor Cormillot. Él genera una marca Cormillot, donde vende productos alimenticios, nutricionales, dietéticos y qué sé yo. El tipo puede vender el derecho a explotar esa marca a una empresa o a terceros, y por esa ganancia, por ese rendimiento, va a tener que tributar en segunda categoría. Patentes de invención son títulos de propiedad de inventos o modelos de utilidad expedidos por la Administración de Patentes del Instituto Nacional de Propiedad Industrial. O sea, cuando uno inventa algo, lo patenta, si otra persona puede ceder ese derecho para que otro lo explote, y esa ganancia, segunda categoría. Regalías, ¿qué son? No cabe confundir la transferencia de una regalía con la generación de una regalía, siendo la primera la cesión definitiva del derecho de cobro. Acá lo que nosotros estamos hablando es la cesión de una regalía. Una regalía es cuando por alguna actividad se cobra periódicamente algo, y esa es la cesión, ceder el derecho a cobro de algo. Si yo cobro por ceder ese derecho, tributo en segunda categoría, que no es lo mismo que la cobranza de la regalía misma mensual. Bien. Y al último, el artículo, el inciso el párrafo dice, aun cuando no se efectúen habitualmente esta clase de operaciones. ¿Qué está diciendo ahí? Nosotros hemos estudiado que cuando se excluye la fuente, cuando se liquida la fuente que genera ingreso, no estaría alcanzado. Pero en este caso la ley te aclara, dice, por más que se excluya, porque yo al vender un valor llave, al ceder una marca o algo, pierdo, yo ya voy a dejar de ganar plata, y la ley te dice, inclusive, por más que vos pierdas la fuente, a mí pagame impuesto. O sea, la idea es tributar como sea. Sigo. Los dividendos y utilidades en dinero o en especie, que distribuyen a sus accionistas o socios las SA, Sociedades Anónimas, SAU son las SAU, Sociedad Anónima Unipersonal, la sociedad en comandita por acciones, las Sociedades Anónimas Simplificadas, sus siglas SAS, las SRL, Sociedad de Responsabilidad Limitada, y sociedad en comandita simple, asociaciones, fundaciones, cooperativas, mutuales o demás constituidas dentro de la República Argentina, en nuestro país. Los dividendos y utilidad de los dividendos son cuando se distribuye ganancia. Entonces esa ganancia que se le distribuye a los socios, lo van a tributar en esta categoría. Bien. Los resultados originados por derechos y obligaciones emergentes de instrumentos y o contratos derivados, asimismo cuando un conjunto de transacciones con instrumentos y o contratos derivados sea equivalente a otra transacción u operación financiera con un tratamiento establecido por esta ley. A tal conjunto se le aplicarán las normas de las transacciones u operaciones de las que resulte equivalente. Y le doy un ejemplo. Hay un ingreso, un contrato derivado tiene que ver con, por ejemplo, una operación a futuro, es un tema un poco más complejo y tiene que ver con finanzas, pero es cuando se obtenga una ganancia por ceder el derecho de un contrato. Un ejemplo. ¿Qué ejemplo le puedo dar? Hay contratos, una empresa que adquiere frecuentemente soja, granos, por ahí hace un contrato a futuro, en el cual hoy, 10 de junio, pactan el precio de la soja que va a tener al futuro, supongamos en agosto, septiembre. Como el dólar es tan inestable y este producto está muy vinculado a la suba del dólar, entonces lo que la empresa pretende hacer es adquirir un derecho para comprarlo, supongamos en septiembre 2020, a un determinado precio pactado hoy. Supongamos que el precio va subiendo o bajando, esta empresa tiene derecho a ceder ese contrato derivado. Es derivado porque se deriva
de algo principal que sería el precio de la soja. Más o menos es la idea. Son casos menos frecuentes, pero están enunciados. Los resultados provenientes de operaciones de enajenación de acciones, valores representativos y certificados de depósito de acciones, y demás valores, cuotas y participaciones sociales, incluida cuota parte de fondos comunes de inversión y certificado de participación de fideicomisos y cualquier otro derecho sobre fideicomisos y contratos similares, monedas digitales, títulos, bonos, demás valores. Nosotros veíamos en uno de los incisos primero, es el rendimiento de la ganancia, el interés que me genera un activo financiero. En este estamos viendo que por ahí, si uno vende las acciones de una empresa o los certificados de acciones, o inclusive me menciona activo financiero como los fondos comunes de inversión, si yo lo vendo y cobro y tengo una ganancia de lo que he pagado menos lo que estoy cobrando, lo voy a tener que declarar en esta categoría, que es distinto a los dividendos que distribuyen las acciones y que es distinto a el rendimiento o interés que me genera si yo compro un activo financiero, lo mantengo en el tiempo y lo doy y espero a la cobranza. En este caso, cuando yo cedo, lo vendo a otra persona. Comprenden compraventas de acciones, cuotas, participaciones sociales, así como también la venta de inmuebles. Y acá empieza a jugar el impuesto cedular que les mencionaba, y que en el impuesto cedular tiene que ver con todos los activos financieros. Supongamos el interés de plazo fijo, el interés de fondos comunes de inversión, de bonos, títulos y demás. Si esos activos financieros son en moneda nacional, son en peso, sin cláusula de ajuste, o sea que se pacta un interés, un rendimiento, van a tributar el 5%. Por supuesto que después veremos cuáles son los montos exentos, mínimo exento, pero tributaría un 5%. Si son en moneda nacional, con cláusula de ajuste, es decir, que se ajustan a algún factor, o al dólar, o algún factor para cubrirse de la inflación, no van a tributar al 5%, sino al 15%. Es como que ahí el Estado lo castiga al que ponga cláusula de ajuste. Y si son en moneda extranjera, si hago un plazo fijo en moneda extranjera, cuando no hagan oferta pública y no coticen en bolsa, si hablamos de acciones que no cotizan en bolsa, tributan al 15%, o sea, un 10% más de si fuesen pesos. Bien, según el artículo 26, inciso U, la venta de acciones que hagan oferta pública y coticen en la bolsa de valores estarán exentas. Entonces estoy hablando de comprar y vender acciones que no cotizan en bolsa. Les voy a mencionar un poco lo que tiene que ver con las deducciones. Y las deducciones, hay deducciones especiales de esta categoría, que los beneficiarios de regalías residentes en el país podrán efectuar las siguientes deducciones según el caso. Cuando las regalías se originen en la transferencia definitiva de bienes, cualquiera sea su naturaleza, el 25% de las sumas percibidas por el concepto, la ganancia que tiene, van a poder deducir hasta la recuperación del capital invertido de acuerdo con la evaluación del bien del que se trate. Por ejemplo, si un vehículo me genera una cosa mueble, me genera regalías, yo voy a poder deducir hasta el 25% de las sumas percibidas hasta la recuperación de la inversión. ¿Cuánto invertí yo en ese bien? Yo los voy mencionando rápidamente, ejemplos, después lo pueden repasar al video y después lo vemos en casos prácticos. Bueno, voy a mencionar deducciones generales. Cada categoría tiene su deducción especial, que la analizaremos más en detalle en la parte práctica. Pero deducciones generales son todos los gastos necesarios para generar esa ganancia. Por ejemplo, los impuestos y tasas que recaen sobre los bienes que produzcan ganancias. Si yo alquilo un vehículo, un rodado, yo voy a poder deducir el impuesto automotor que pago por ese vehículo, o si me genera alguna tasa o algún impuesto. Las primas de seguro que cubran riesgos. Si yo tengo una ganancia por prima de seguro, cuando me cubre el riesgo y produzco una ganancia, yo voy a poder deducir el gasto de contratar ese seguro. Las amortizaciones por desgaste de los bienes muebles afectados a la obtención de este tipo de renta. Si yo tengo un vehículo que lo alquilo,
yo voy a poder deducir la amortización, el desgaste contable que tiene un vehículo. Por ejemplo, las normas argentinas dicen que, y contable, que el vehículo se amortiza, se desgasta contablemente en 5 años. No significa que en 5 años se elimina o deja de funcionar. Pero contablemente yo puedo deducir el 20% por año de ese bien, de esa cosa mueble. Bien. Hasta acá una introducción a una parte teórica. Ahora les voy a compartir, o les voy a mencionar un ejemplo, que voy a las clases del aula, y yo les mencionaba en el aula virtual un esquema, y ya les mencionaba, tienen que leer los artículos 95 y 96 de la ley, que trata sobre el impuesto cedular, que lo vamos a analizar más en detalle en la próxima clase, que es un rendimiento por colocar capital. O sea, el ahorrista cuando invierte en activos financieros tiene una ganancia que está grabada y podría estar exenta o no. El esquema es todos los ingresos grabados, ejemplo, todos los intereses de plazo fijo que se obtuvieron en el periodo fiscal, menos los gastos directos de hacerlo, si me cobra comisión el banco donde lo genero, menos quebranto. Quebrantos son pérdidas de años anteriores que no pude deducir, que las podría deducir ahora, en caso que existiera. Una deducción especial, ¿sí? Si yo recién le mencionaba deducción especial, si obtengo ganancia, ingresos por el alquiler de un vehículo, puedo deducir el impuesto automotor, el impuesto que pago por ese vehículo. Y con eso voy a llegar a una base imponible y lo voy a multiplicar por la alícuota. Yo le mencioné recién la alícuota, que es el 5% si es en peso o no ajustable, el 15% si es con cláusula ajustable o en moneda extranjera. Base por alícuota y determino el impuesto a pagar. Ahora, existen deducciones que me permite, el monto de esta deducción especial será equivalente a la suma en la que alude el inciso A del artículo 30 por periodo fiscal, y todos los años nos tenemos que actualizar. Si hoy en día podríamos estar presentando una declaración jurada del 2018, que ya esté vencida pero no se la ha presentado, yo tengo una deducción especial de 66.917,91 pesos. Si yo ahora tengo hasta fines de julio que presentar la renta cedular del ejercicio 2019, de enero a diciembre de 2019, voy a poder deducir por 85.848,98. Es decir que sobre el excedente se va a tributar esa alícuota del 5% o el 15%. Y el año que viene, cuando esté haciendo el año 2020, voy a poder deducir hasta 123.862,92. Les doy un ejemplo rápido. El señor Fernando Campos, propietario de la juguetería Pequeño Guindo, responsable inscripto en NAFIP, tenía en el 2018 un ahorro de 200.000 pesos. Ese ahorro lo invierte en un plazo fijo, en un activo financiero, que esa ganancia va a estar alcanzada por segunda categoría, y me dice que ganó una tasa promedio anual del 35%. Ese fue su rendimiento, su ganancia. Veamos la solución. Los 200.000 pesos que invierte por el 35% gana 70.000. Estamos hablando del 2018, entonces la deducción especial es 66.000. La diferencia son 3.082, por la alícuota del 5%, va a pagar un impuesto de 154,10. Ahora yo les pongo como actividad que lo hagan considerando el 2019, en este caso va a ser el mismo ejercicio, pero el mínimo, lo que puedo deducir es 85.848 pesos, en este ejemplo no nos daría pagar impuestos, y les doy que otro caso que resuelva si la inversión fuese de 300.000 a una tasa del 35%. Con esto termino la parte teórica de ganancia de segunda categoría. Bien, yo